El título de este mensaje es Alimente sus fortalezas. Alimente sus fortalezas. Y vamos a empezar a hablar acerca de la batalla espiritual. Y es interesante porque cuando empezamos a hablar de una batalla espiritual en nuestra vida, a veces empezamos a pensar en personas, en televisor, etc. Y su manera de atacar las batallas espirituales no es exactamente como nos enseña la Biblia en este pasaje que vamos a mirar en esta mañana. Entonces, muchos cuando hablan de la guerra espiritual vienen aquí a 2 Corintios 10, 3 al 5. Pero empiezan con un escándalo, si puedo usar esa palabra, porque empiezan con el demonio de esto, el demonio de lo otro, etcétera, etcétera. Pero sinceramente cuando miramos aquí en la Biblia, cuando miramos lo que dice la palabra de Dios, es mucho diferente de lo que enseñan muchos acerca de la guerra espiritual. Yo particularmente no quiero hablar con un demonio, por eso vino nuestro Señor Jesús y no tenemos que hablar con Él, pero sí tenemos que conocer la palabra de Dios para prepararnos para esta batalla. Ahora, aquí hay un principio al empezar el mensaje de esta mañana, y es el siguiente. El pensamiento impío nos lleva a comportamientos destructivos. Lo repito, el pensamiento impío nos lleva a comportamientos destructivos. Todos aquí hemos conocido por lo menos una persona que han tomado decisiones basadas en pensamientos no bíblicos. Todos conocemos a alguien que han destruido su vida de una manera u otra y al empezar fue no pensar las cosas de la manera que nos enseña la Biblia. Ahora, para empezar, vamos a mirar aquí a 2 Corintios 10, 3 al 5. Aquí lo tenemos en la Biblia, el versículo 3. Dice aquí en su boletín también. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales. Dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia ¿de quién? De Cristo. Ahora vamos a leer eso todos juntos y entonces vamos a empezar. ¿Listo? 1, 2 y 3. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Dios. Cada día usted participa en una batalla espiritual. Cada día, cada persona está en el medio de una batalla espiritual. A veces es algo que creamos nosotros, a veces es algo que fue creado por otra persona, pero cada día nosotros estamos en el centro de una batalla espiritual. Le voy a invitar a Bryant y al pastor Rosso que vengan esta mañana para hablarnos un poco acerca de la batalla espiritual. Good morning. Buenos días. My name is Bryant, Mi nombre es Bryant. and some of you know me. I've been coming here basically my whole life. Algunos me conocen, he estado viniendo aquí básicamente toda mi vida. And that's because of my mom, of course. Y eso es debido a mi mamá.
thinking in Spanish for some reason. I don't know why Well, I'm doing that. if we want to switch, I can go. No. Spanish is horrible. So because of my mom, I've been raised in this church, and I've been able to get to know Christ, or got to know Christ because of her. Debido a mi mamá me he criado en esta iglesia y por medio de ella he conocido a Cristo como mi Salvador. But most of you don't know that the reason why I had a resolution to follow Christ is because of my biological father. Pero lo que muchos no saben es que la razón que he seguido a Cristo es debido a mi padre biológico. My biological father, unfortunately, lived an ungodly life and was a drug trafficker. Desafortunadamente, mi padre vivió una vida muy impía y traficaba drogas. That cost him 12 years in prison. Eso le costó a él 12 años en la cárcel. And a deportation to Colombia, and never to be able to come back. To the Y United States. deportación a Colombia y nunca más poder regresar. So I was pretty much raised without a father, and just my mom and this church and all the men in it. Y me crié básicamente sin padre, solamente mi mamá y esta iglesia y los hombres de esta iglesia. Because of that, I've been able to grow up and have a godly life. Debido a esto, esas cosas es que he podido criarme y tener una vida piadosa. Because I always thought I never wanted to be like my father, who pretty much left me for a destructive life. Yo nunca quise ser como mi padre, que me dejó debido a todas las cosas en las cuales estaba. I always thought that I was going to be better than him. Siempre pensé que quería ser mejor que él. And by God's grace, I have been able to do that Y por la gracia de Dios he podido hacer eso, so far. hasta el presente. Because of him, I've been able to grow up here, go on time trips, talk in front of everybody here, and share my Debido testimony. a él, me he criado aquí en esta iglesia delante de todos ustedes. And I've had an amazing life. Y Dios me ha dado una vida asombrosa. I'm hoping that one day my father will also be able to come to Christ, and hopefully that'll be through me. Mi esperanza es que algún día mi papá llegue a conocer a Cristo y ojalá que sea a través de mí. And that's it. Gracias. Thank you. A veces cuando estamos en una batalla, la batalla no es necesariamente algo que nosotros hemos empezado, pero a veces tenemos que tomar lo que otros han hecho y por la gracia de Dios aplicar la palabra de Dios y cambiar nuestras vidas. Otra vez, regresando aquí a 2 de Corintios 10:3, dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Dice en su boletín, no puede desconectar su mundo espiritual de su mundo físico. Hay una conexión directa, no se puede desconectarlo. Dice, están íntimamente conectados. Como mencionó Bryant en su historia, él en esta batalla, en este tiempo, su mamá empezó a venir a la iglesia, llegaron a conocer a Cristo, su mamá y a Bryant y entonces su hermano, y su vida ha cambiado por medio de la conexión de su mamá, la conexión con la iglesia, la conexión con los hombres, etcétera, etcétera. Ahora, su vida espiritual afecta directamente su vida física. ¿Han pensado en eso? Su vida espiritual afecta directamente su vida física. Yo tenía un amigo cuando era muy joven y él estaba, era un vecino y un amigo, y él cuando se fue al ejército, él regresó diciendo por lo menos, no sé, como 10,000 malas palabras por día. Y mi papá tenía un dicho, lo llamaba boca de toile, porque cada vez que hablaba era una mala palabra. Pero después él llegó a conocer a Cristo. Y Cristo empezó a cambiar su manera de hablar. Entonces, en vez de 10,000 por día, ahora era 7,500. Amén, es progreso. Y entonces 5,000 y 3,000, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestra vida espiritual tiene un impacto directo en lo que hacemos, tiene un impacto directo en lo que pensamos, tiene un impacto directo en lo que yo deseo, lo que deseamos, pero también nuestra perspectiva. ¿Cuántos aquí miraron las noticias ayer de
en Plantation la explosión de gas. ¿Ok? Es interesante, ¿no? Gracias a Dios, hasta ahora que yo entiendo, nadie ha muerto. Había muchos heridos, como unos 22, pero nadie ha muerto. Ahora, una persona que no conoce al Señor puede mirar esa situación completamente diferente como una persona que sí conoce al Señor. Si usted conoce al Señor, ¿está pensando en qué? Si alguien se murió, pero no solo eso, si alguien se murió, ¿dónde están ahora? ¿Tenían una relación con el Señor? Si era un familiar mío, si conozco a alguien allá, ¿dónde están ahora? ¿Dónde estarán si estuvieron ahí en esa situación? También la vida espiritual que tenemos afecta el tratamiento de una persona con otra persona. Ahora, usted no está luchando, aquí en su boletín dice, contra personas o cosas materiales. Cuando vemos aquí en la Biblia, lo que entendemos es que nosotros no estamos luchando o peleando contra personas. Hay algo más profundo que está afectando las personas. Y finalmente aquí en esta parte dice, en esta batalla espiritual, Dios tiene una parte, pero usted también tiene una parte. Entonces, para repasar, no puede desconectar su mundo espiritual de su mundo físico. Su vida espiritual afecta directamente su vida física. Usted no está luchando contra personas o cosas materiales. Y en esta batalla, Dios tiene una parte, pero usted también. Ahora, regresando al punto principal, el pensamiento impío nos lleva a comportamientos destructivos. ¿Cuántos aquí tienen hijos pequeños? Pequeñitos, ¿ok? Muchos saben que cuando son muy pequeños, lo que más nos enfocamos no es tanto en la acción, pero es la actitud. Sabemos que van a hacer cosas malas, etcétera, pero mucho depende de su actitud, de su manera de pensar y preguntarle, bueno, hijito o hija, ¿por qué tomaste esta decisión? Porque sabemos esto, si le podemos ayudar en su manera de pensar y procesar los eventos, entonces uno puede ayudarle a tomar mejor decisiones y no destruir su vida. Nunca se me olvida en un parque en la sur de Miami, estaba con el hijo mío Luke, que era muy pequeño, tenía unos 5 o 6 años, y estaban en un bounce house grande. Era una fiesta del sobrino mío. Y había un niño que era difícil. Y el hijo mío, Luke, siempre era tranquilo como niño y calladito, no se metía con nadie. Y este niño empezó a tiqui, a empujarle y molestarle. Y de un momento al otro, el hijo mío lo empujó con una fuerza tremenda. Y todo el mundo se quedó como, wow, ¿qué hizo? Bueno, ya llegó al tope, como dicen algunos. Pero en realidad ese momento fue una oportunidad de enseñarle qué hacer en esos momentos cuando las personas lo están empujando, cuando las personas están aplicando una presión que uno piensa, no puedo tolerar esto, porque muchos adultos tienen que aprender esa lección, ¿no? Cuando nos están empujando, cuando hay esa presión, tenemos que comportarnos de una manera como Cristo. Ahora, dice, la batalla que enfrenta cada día responde a preguntas como esta. ¿Someteré lo que pienso y creo a la palabra de Dios? ¿Sabía usted que eso es una batalla diaria? Someteré lo que pienso y creo a la palabra de Dios. Número 2, someteré como me siento a la palabra de Dios. Los sentimientos no deben determinar mis acciones, nuestras acciones. Tenemos que someter los pensamientos, pero también los sentimientos a la palabra de Dios. Noten lo que dice el doctor Neil Anderson. Dice, si lo que cree
no refleja la verdad. Entonces, lo que siente no refleja la ¿qué? La realidad. Por ejemplo, vamos a decir que usted mide 5 pies con 2 pulgadas. Pesa 70 libras y usted cree y se siente que es un gordo. Una pregunta, ¿eso es verdad, sí o no? No, pero me siento tan chunky. Me comí ese bistec y las papitas y el flan, pero me siento tan gordo. No. Con 70 libras, 5 pies, 2 pulgadas, imposible. Y a veces nosotros pensamos de una manera que es absurdo, porque no encaja con la palabra de Dios. Cuando alguien le dice, ay, es que nadie me ama, es lo más ridículo que uno puede decir. Porque si nadie físicamente aquí en esta tierra lo ama, ¿quién lo ama? Dios lo ama. Ay, es que nadie hace nada por mí. Otra mentira. Si no hay una persona aquí en esta tierra que hace una sola cosa, ¿quién ha dado su vida por usted? Jesús. Entonces muchas veces tenemos que pensar y alienar lo que estoy pensando, mis sentimientos, con lo que dice la palabra de Dios. El otro dice, someteré lo que escucho y veo a la palabra de Dios. Hay muchos programas nuevos, pero no todo programa es bueno para mirar. Hay muchas canciones buenas que están saliendo día tras día, pero no significa que debo escuchar toda canción. Hay muchos argumentos que salen día tras día, pero no significa que debo entrar en eso. Someteré lo que digo y hago a la palabra de Dios. Eso es un poco difícil, ¿no? Antes de responder a una persona, voy a parar y voy a hacerme esta pregunta. Señor, ¿debo decir esto ahora o no? ¿Cómo cambiaría eso su vida, mi vida? Y finalmente dice aquí, filtraré y procesaré toda la vida por lo que Dios dice o por lo que otros dicen. Ahora les voy a pedir que saquen su filtro. ¿Ok? Este es el regalito de hoy de parte de la iglesia. ¿Ok? Un filtro. Ahora, inmediatamente, ¿qué observan con este filtro? ¿Ya lo pueden abrir? ¿Qué observan en su filtro? Quiero que lo toquen. Cada persona debe tener uno. ¿Ok? ¿Qué observan en tocarlo? Suave. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Ok? No pesa mucho, ¿no? Liviano. ¿Qué más? ¿Ok? Limpio. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Transparente? No te puedo ver aquí. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Ok? Ahora, ¿se puede romper fácilmente? Sí. Sinceramente no es algo muy difícil romper, pero ¿cuál es el propósito del filtro? ¿Cómo? Ok, filtrar, ok. Remover ¿qué? Lo que no debo tomar, ¿no? El café, si estoy tomando café y lo echo aquí, todo está bien, lo que debe salir es solo el líquido. ¿Qué sucede cuando quito el filtro del café? No es algo positivo, ok. Ahora, vamos a pensar en nuestra vida y la palabra de Dios como este filtro. La palabra de Dios, la Biblia, lo que Dios ha dicho en su palabra es algo claro, físicamente no pesa mucho, pero lo que nos enseña la Biblia es que yo debo tomar cada pensamiento y depositarlo aquí arriba. Y hacer la pregunta, ¿esto es bíblico o no? ¿Esto refleja el corazón de Dios? ¿Estos pensamientos
si Jesús estuviera aquí, estuviera pensando igual, estas cosas que quiero hacer, ¿la verdad que van a agradar a Dios o es solo para satisfacer mi persona? Dios nos da un filtro y el filtro es ¿qué? Su palabra. No hay nada que lo pueda ayudar en eliminar fortalezas como la palabra de Dios. No hay nada. Algunos pueden decir, bueno, yo vengo el domingo a la iglesia para llenar el tanque, qué bueno, pero no es suficiente para toda la semana. La palabra de Dios es suficiente porque hay ataques durante el día, hay ataques durante la noche, hay ataques durante la mañana. Y aquí está la pregunta, pero ¿contra qué está peleando? Dice aquí en su boletín, ideas, argumentos, filosofías no bíblicas para el establecimiento de fortalezas en su ¿qué? En su mente. Ahí está la batalla. La batalla no es el demonio del alcohol, el demonio de la infidelidad, el demonio de la mentira, no. La batalla es en la mente. Entonces, cuando usted habla con alguien acerca de la guerra espiritual, es en la mente. No es la culpa de un demonio, es aquí. Y si no estamos aplicando el filtro de la palabra de Dios en lo que estamos pensando, entonces no vamos a ganar esa batalla. Noten lo que dice Warren Wiersbe. Satanás busca cegar las mentes a la luz de Dios y fortalecer las mentes contra, subrayen esa palabra, ¿contra qué? La verdad de Dios. Él quiere plantar semillas de duda, semillas de filosofías, de ideas, etcétera, que van contra la palabra de Dios. Y lo hace poco a poco a poco. En Cristo, dice aquí en su boletín, tiene lo que necesita para ganar cada batalla. Ahí está la buena noticia. En Cristo Jesús, usted y yo tenemos lo que necesitamos para ganar cada batalla. Cuando alguien dice, no, es que no puedo controlar esta parte de mi vida, como aprendimos hace unas semanas atrás, eso significa que no estamos andando en el Espíritu, pero andando ¿en qué? En la carne. Regresando aquí a 2 Corintios 10, otra vez el versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas, por favor subrayen esta palabra, las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, en su boletín dice lo siguiente, solo las armas espirituales que contienen poder divino pueden destruir fortalezas espirituales y ganar sus batallas. ¿Qué estamos diciendo? Pablo está diciendo que la entrada de las filosofías, las ideas, todo esto, es algo que no debe permanecer en nuestra mente. Y Dios es suficientemente digno y poderoso para destruirlo. Dice, las armas espirituales tienen poder divino, Dios las que apodera. Dios es el poderoso aquí, no las filosofías, no las ideas de la cultura, es Dios. Y créanme, en el mundo de Pablo durante esta temporada habían ideas y filosofías que eran súper extraños, súper extraños. Ahora, vamos a regresar ahora a la idea de una adicción. Adicción, dice aquí, es una incapacidad psicológica y física para dejar de consumir un producto químico, una droga, actividad o sustancia,
a pesar de que está causando daño psicológico y físico. Entonces, cuando hablamos de una adicción, por lo menos en términos médicos, es algo que una persona no tiene la capacidad de parar su adicción, sus acciones, sus deseos. Pero esta mañana le voy a decir algo que posiblemente nunca lo han escuchado antes, y es lo siguiente. Como creyentes, no desarrollamos adicciones, desarrollamos fortalezas. Como creyente, lo que me está afectando a mí, más que cualquier otra cosa, son las fortalezas que se han establecido en mi vida como resultado de mi manera de pensar. Entonces, mejor decir, si yo tengo una fortaleza, ¿cómo debo resolverlo? El problema no es una adicción para el creyente. Dice, como creyentes, no estamos desarrollando adicciones, desarrollamos fortalezas. Ahora, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo empieza una fortaleza en nuestra vida? Bueno, otra vez regresando al punto principal. El pensamiento impío nos lleva a comportamientos que destructivos. Todo empieza ¿a dónde? En la mente. Por eso necesitamos el filtro. Cuando yo hablo con personas y me dicen, Marcel, yo nunca leo mi Biblia, solo el domingo. Lo que viene a mi mente es, están perdiendo alguna batalla. No sé cuál, pero están perdiendo alguna batalla en su vida diaria. Porque la única cosa que nos puede ayudar es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y empieza a transformar la persona, el creyente de Cristo. Sin la palabra, ¿qué va a suceder? Bueno, la fortaleza, dice aquí, significa fuerza y vigor, defensa natural que tiene un lugar opuesto por su misma situación. Interesante, ¿no? Recinto fortificado como un castillo, una ciudadela. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en los tiempos de Pablo, creo que tenemos aquí una fortaleza, una foto. Había muchas fortalezas. ¿Cuántos han estado en Roma o sí, algunos? Excelente. La idea era muy sencillo. Buscaban un monte muy alto. Y en ese monte empezaron a fabricar esta fortaleza porque si el enemigo lo atacaba, entonces ellos tenían un lugar para subir y para defenderse. Entonces cuando Pablo empieza a hablar acerca de las fortalezas, inmediatamente en la mente de los creyentes en ese día, empiezan a hacer la conexión. Ah, ya entiendo. Estamos hablando de ese lugar que cuando los enemigos vengan, ahí nos reunimos y a veces ahí es donde se mueren en sus fortalezas. Ahora, como hemos mencionado, la fortaleza es un lugar donde yo me siento seguro. Es donde yo me siento tranquilo. Es donde yo encuentro satisfacción no bíblico. Quiero que piensen por un instante. ¿Cuál es el lugar donde usted se siente cómodo? Pero no estoy hablando cómodo en el sentido de descanso, pero cómodo en el sentido de hacer algo que usted sabe que no debe hacer. O pensar en algo o mirar algo que usted sabe no debe estar mirando eso. O escuchar algo que usted sabe no debes estar escuchando eso. Todos aquí tenemos un lugar de seguridad que está batallando contra nuestra mente. Ahora, en Pennsylvania hace unos años atrás hubo un mal tiempo y un pastor
que yo conocí por primera vez, que se llama Tony Evans, él estaba en camino al aeropuerto y llegó y entregó sus maletas al aeropuerto y le dijo, bueno, tengo que ir a Pennsylvania, ya el avión está listo, pero antes de salir el avión recibieron una noticia. Tuvieron que cancelar la conferencia en Pennsylvania porque era imposible entrar en el centro de la conferencia y también era imposible salir del centro también. Lo interesante cuando hablamos de fortalezas es que ya cuando uno entra en una fortaleza, muchas veces es difícil salir de esa fortaleza. Cuando alguien empieza con drogas, por ejemplo, o con alcohol, o jugar, o etcétera, ellos empiezan poco a poco a poco. Y después de un tiempo, en vez de empezar con lo básico, están participando en lo más potente de su vida. Y en esa situación se quedan en un sentido encarcelados en su tormenta. Nunca se me olvida un señor que estaba llegando aquí a un grupo de hombres. Era un hombre joven y lo voy a llamar Mark. Mark no era su nombre, pero lo voy a llamar Marcos. Y Marcos llegaba aquí para estar con nosotros y Marcos participaba en la reunión de hombres. Y esta reunión era para personas que estaban encarcelados en fortalezas. Y este señor vino aquí, su mamá se comunicó con nosotros y él empezó a venir, pero él estaba tan mal que tuvieron que darle unas medicinas fuertes para atacar la droga que estaba en su sistema. Un tiempo después, y era como ir y venir y no estaba haciendo muy bien, pero hace unos 4 meses atrás, más o menos, recibí una llamada o un mensaje por texto, creo que era, que él falleció. Las drogas, la batalla que él tenía, no lo pudo vencer. Él perdió su vida. Y saben algo, en muchas ocasiones, cuando no empezamos a buscar el Señor, su palabra, ayuda, el destino es igual. La destrucción de la vida. En la guerra hay algo que se llama el POW, ¿no? El POW en una guerra. Cuando estamos en una guerra con otro país y el ejército llega y el enemigo viene y entonces dicen, no, nos vamos a rendir aquí, está bien, y lo llevan como prisioneros. Esas personas lo ponen muchas veces en una cárcel, no le dan mucha comida y después de un tiempo algunos mueren, algunos si los rescatan a tiempo pueden sobrevivir, pero es una vida que nadie desea. Cuando empecé a estudiar las adicciones, por lo menos de la perspectiva de los psicólogos, empezaron a añadir unas categorías nuevas que antes no estaban presentes. Por ejemplo, decían otra vez que estos eran adicciones, nosotros lo estamos llamando fortalezas. El avaricio, la falta del perdón, trabajar mucho, la envidia, hacer compras excesivas, el orgullo, teléfonos, la tecnología, mentir, robar, inmoralidad. Empezaron a añadir a esa lista y lo que han encontrado es que más y más personas están participando en actividades que le están controlando la vida. Noten aquí la definición que tenemos. Las fortalezas son patrones de pensamientos no bíblicos que nos llevan a patrones de comportamientos impíos. Las fortalezas son pensamientos o patrones de pensamientos no bíblicos.
que nos llevan a patrones de comportamientos impíos. ¿Por qué? Porque pensamiento impío nos lleva a comportamientos destructivos. Las fortalezas son patrones de pensamientos no bíblicos que nos llevan a patrones de comportamientos impíos. Ahora, ¿cómo puede una manera de pensar afectar a una persona y crear una fortaleza? Déjenme darles un ejemplo. Vamos a suponer que llegó hoy una persona a nuestra iglesia. Ellos iban a la iglesia antes, pero por muchos años decidieron no participar en la iglesia. Ellos conocieron al Señor de una edad pequeña, pero después de un tiempo ellos se alejaron del Señor. En ese momento empezaron a tomar, empezaron a destruir su familia y entonces se divorciaron de su esposo, su esposa, sus hijos, etc. Y ya no tienen una familia. Después de un tiempo, un amigo de trabajo se acercó, le empezó a hablar acerca de Cristo Jesús y lo animó: por favor, ven a la iglesia, ven al servicio este domingo. Ellos decidieron, bueno, ok, voy a ir, pero tiene que entender algo. No me siento digno de ir a la iglesia otra vez como resultado de mi pasado. No me siento digno ni puedo orar a Dios por la pena que tengo por las decisiones que he cometido. No puedo participar en un grupo pequeño porque sinceramente creo que voy a empezar a llorar por el dolor que ha tenido en mi vida. No creo sinceramente que Dios me ama como le ama a otros. Eso se llama ¿qué? Una fortaleza. Es una fortaleza porque lleva a una persona a pensar y actuar de una manera que no es bíblico. Dios lo acepta cuando nosotros miramos nuestro pecado y decimos: es pecado contra Dios, Señor, perdóname por mis pecados. Dios nos ama, eso no tiene nada que ver con mis acciones. Dios nos ama, pero Dios también nos perdona cuando pedimos perdón. Y aunque Él no va a cambiar nuestro pasado, Él puede cambiar ¿qué? Nuestro futuro. Hay algunos aquí posiblemente en esta mañana que usted ha destruido su vida. Lo siento mucho por eso. No hay nada que usted pueda hacer hoy para cambiar las decisiones de ayer, de antier. Pero Dios puede cambiar su presente en Cristo Jesús y entonces cambiar su futuro. No deben llegar a la iglesia pensando: yo no puedo cambiar. Sí, parte de eso es la verdad. Usted no puede cambiar, pero Dios lo puede cambiar. Noten el versículo 4 de 2 Corintios 10. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas. Me encanta la historia de Jericó en el libro de Josué capítulo 6, porque ellos aplicaron la fe y la obediencia para que se cayera, ¿qué? Las paredes. Dice aquí: Israel derrotó la fortaleza de Jericó por fe y obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuál era su tarea? Tienen que caminar alrededor, caminar y estar en silencio. Solamente los que estaban tocando las trompetas. Y el último día, el séptimo día, empezaron a ¿qué? A gritar en obediencia. Y dice aquí: su fe y obediencia a la palabra de Dios destruirán
sus fortalezas también. Entonces ellos gritaron, cayeron las paredes, y entonces entraron y atacaron y mataron a todos y conquistaron ese lugar. Marcel, ¿cómo es que yo puedo vencer mis fortalezas? 2 palabras: fe en Dios y obediencia a la palabra de Dios. Si no estoy obedeciendo lo que Dios dice, no voy a encontrar lo que Dios desea para mi vida. Ahora, el próximo punto dice: no permita que lo cultural redefina lo que es bíblico. No permita que lo cultural redefina lo que es bíblico. ¿Cuántos aquí han visto un cambio en nuestra cultura en los últimos 5 o 10 años? Drástico, ¿no? ¿Y qué han notado? Los cambios ahora son más rápido. Mucho más rápido. En muchas empresas hoy tienen un departamento de entrenamiento, y cada año o cada 2 años están cambiando. ¿Por qué? Porque todo se está moviendo mucho más rápido. Entonces aquí está la pregunta en su boletín: ¿cuáles son las fortalezas? Noten por favor el versículo 5. Destruyendo especulaciones, subrayan esta palabra por favor. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo, subrayen eso, todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento ¿de quién? De Dios. Ahora, aquí está la respuesta. Cualquier pensamiento, opinión, idea o teoría que se plantee contra la persona de Dios o la palabra de Dios es una fortaleza. Es una fortaleza. Y aquí tenemos 2 palabras en el griego para entender. El primero es la palabra logismos. La idea aquí es calcular, es una filosofía. Ahora, a veces escuchamos personas con sus filosofías y pensamos, eso no es peligroso, pero sí es. A veces decimos, no debemos prestarle atención a eso, pero sí le debemos prestarle nuestra atención. La idea aquí es una filosofía, una opinión que se levanta y dice, Dios es menor. Esta idea, esta filosofía es el mayor. Ahora, cualquier cosa que se levanta contra la palabra de Dios es una fortaleza. Pablo estaba diciendo, contra esas cosas debemos atacar y debemos no seguir. Nunca se me olvida cuando yo trabajaba con un grupo de hombres, éramos como 60 hombres en este almacén, y cada mañana nos reunimos para hablar antes de la reunión con el jefe, y a veces entraban unas ideas en estas conversaciones, en particular acerca de mujeres. Entonces, interesante, pero en este grupo la gran mayoría de hombres nunca hablaban de su mujer, de su esposa. Nunca. Era como un misterio. Y si hablaban de ella, era un muchacho de 30 años. Sí, mi vieja. ¿Cómo que vieja? No, mi mujer. Esposa, dígalo. Esposa. No salía de la boca. Pero había unas ideas y filosofías que eran destructivas. Y nunca se me olvida cuando recibí otra llamada telefónica, una conversación, y pregunté, hey, ¿y qué sucedió con este amigo mío en la compañía? Él lo encontraron con otra que no era su esposa durante el trabajo.
y lo botaron. Wow. Marcel, ¿cómo empieza algo como eso? Empieza aquí en la mente. Empieza en menospreciar a otra persona, a nuestra esposa, a nuestro esposo, y pensar que no es gran cosa. La segunda palabra es upsoma. Es una opinión elevada. Es la idea que yo tengo esta opinión y yo tengo la prioridad. No. Cuando era niño, yo jugaba un juego que se llamaba El Rey de la Montaña. Ahora, aquí en la Florida no hay muchas montañas, ¿ok? Entonces eran unas montañas de basura, pero era una montaña. Y la idea de este juego era, había una persona en la montaña y habían otros a su alrededor. Y la idea era mover esa persona de la montaña, de su posición como rey de la montaña. Ahora, muchas veces uno subía a la montaña y él o ella lo empujaban y no tenían éxito, pero a veces llegaron dos, cambiaron la estrategia y entonces él quedaba o se caía, etc. Entonces había un rey nuevo en la montaña. Lo que tenemos que entender en esta mañana es lo siguiente. No hay teoría, no hay filosofía, no hay psicología que se puede parar en la presencia de la palabra de Dios y vencerlo. Son ideas, son teorías, son enseñanzas, pero la palabra de Dios vencerá toda filosofía, toda idea. Ahora, hace muchos años, un general que se llamaba Douglas MacArthur en el ejército de Estados Unidos, después de ganar la batalla con Japón, un general se acercó a el general Douglas MacArthur y le dio la mano a Douglas MacArthur, el general de los Estados Unidos. Y Douglas MacArthur lo miró y le dijo esto: yo no te puedo dar la mano hasta que usted me entrega la espada que está a su lado. Lo miró, lo pensó y entregó la espada a MacArthur. Lo interesante aquí es que Pablo ve las personas aquí en la iglesia de Corintio como personas con una espada. Y tienen ideas para sacar, para destruir, para cortar a personas. Pero él estaba listo para entrar y sacarlos de una manera agresiva. Noten aquí el versículo 5. Él dice, destruyendo especulaciones. Ahora, cuando escuchamos esa palabra destruir, ¿de qué pensamos? ¿Okay? ¿Una explosión posiblemente? O un martillo que está rompiendo algo, pero destruir significa ¿qué? ¿Okay? Derrabatar. No, ahora, dice destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento, aquí está la palabra, en cautiverio a la obediencia de Cristo. Ahora regresamos ¿a qué? Al filtro. Cada idea, cada filosofía, cada argumento tiene que quedar aquí. Se mide por la palabra de Dios. Y si no es algo bíblico, mejor que sacarlo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, hay muchas ideas aquí, hay muchas filosofías, pero nada le sirve eso. Lo que tenemos que hacer es filtrar lo que estamos escuchando por la palabra de Dios. Dice aquí, usted lucha creyendo la verdad de la palabra de Dios y aplicándola en cada situación. Esa es la lucha diaria que tenemos.
escuchamos algo y tenemos que pensar, estoy escuchando eso, ¿cómo eso puede alinearse o no alinearse con lo que dice la Biblia? Esa actitud es una buena actitud. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de esa actitud? Entonces usted lucha creyendo la verdad de la palabra de Dios y ¿qué? Aplicándola en cada situación. Y la segunda parte dice, poniendo todo pensamiento en cautiverio. Significa que usted filtre cada pensamiento a través de la palabra de Dios y elimine, y aquí está la palabra, agresivamente lo que no es verdad. Por ejemplo, alguien empieza a traer una idea que no es bíblico y usted se ríe. ¡Qué cómico está eso! No, le tenemos que decir, no, eso no está bien. El desafío o el problema que tenemos hoy en día es que nadie quiere decirle a otra persona que están mal. ¿Por qué? No lo quiero ofender. Nadie quiere decir, mira, esa actitud no está bien. Esas palabras con esa actitud no está bien, eso está mal. No queremos ofender. Pero esta palabra, cautiverio, tiene una aplicación más agresiva. Por ejemplo, si usted está en una isla y alguien viene con una espada para llevarle a su habitación o a otro lugar, ¿qué van a hacer? Lo van a seguir. ¿Por qué? Porque esa espada puede, ¿qué? Matarlo. Entonces, la idea de cautiverio es, no, esto es algo que debo tratar agresivamente. No jugar con esto, no es un chiste, no debe ser así. Y debemos modelar lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cómo puede echar a perder su vida? Hablamos de fortalezas, hablamos de adicciones, hablamos de la batalla espiritual, pero aquí está la receta para destruir su vida. Número 1, siga mintiendo en cuanto a sus fortalezas. Lo que he encontrado como pastor después de varios años es que cada vez que una persona tiene una fortaleza, la mentira está bastante cerca a esta fortaleza. No sé por qué, pero es como aquí está la fortaleza y le echan una aplicación de mentiras para justificar esa fortaleza. Noten, el pensamiento impío nos lleva a comportamientos que destructivos. Entonces, siga mintiendo en cuanto a sus fortalezas. Número 2, mantenga sus fortalezas en secreto o promuévelas a los demás. Como mencionó el pastor la última semana, no vamos a tener un culto que van a venir aquí adelante y confesar todos sus pecados. No lo vamos a hacer. Pero después de confesarlo al Señor, si lo confesamos a otra persona, eso nos puede evitar mucho dolor. Pero si estamos promoviendo los pecados o las fortalezas, vamos a tener problemas. Número 3 dice, siga practicando lo que es dañino para usted y los que le rodean. Sigan, no paren. El próximo dice, no ore, no lea, no estudie, no crea, no obedezca la palabra de Dios. Ahora, al mirar eso aquí, regresando otra vez al filtro, si no estoy estudiando la Biblia,
si no estoy aplicando la Biblia en mi vida, estoy en una situación bastante débil espiritualmente. En el hospital, cuando los pulmones dejan de funcionar, traen una máquina que se llama ¿qué? Respirador. La persona está en coma, no está consciente muchas veces, pero la idea de esta máquina es ayudar a la persona, ayudar a los pulmones, moverse y recibir aire. La idea no es batallar contra esta máquina. Cuando la persona está en coma, la máquina puede funcionar con el cuerpo por una sola razón. El cuerpo está cooperando con la máquina. El cuerpo está en una situación que está permitiendo que la máquina haga su trabajo. Dios también quiere hacer su trabajo a través de su palabra. Dios también quiere ayudarnos a vivir de una manera distinta. Noten lo que dice aquí en su boletín. No filtre lo que escucha, ve, habla o hace a través de la palabra de Dios. Pienso en Sansón. Sansón vivió de su manera, a su gusto, para complacer sus deseos. Y al final echó a perder su vida. Y finalmente dice, haga siempre lo que sientes correcto en su corazón. Regresando al primer mensaje, siga su corazón. No siga su corazón. Siga a la palabra de Dios, mientras que el Espíritu de Dios lo está enseñando. Noten lo que dice Proverbios 26:11. Así como el perro vuelve a su ¿qué? Su vómito. El necio repite su necedad. La persona que ha permitido esta fortaleza en su vida y sigue alimentando esta fortaleza, no es muy sabio. La Biblia nos dice que hay una manera mejor. Cristo vino a este mundo para rescatarnos del pecado. Y escuchen, no lo tienen que buscar, pero termino con este versículo. Lucas 14:18. Solo escuchen. Jesús, en presencia de otros, dice en la sinagoga, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. El pensamiento impío nos lleva a comportamientos destructivos, pero en Cristo Jesús tenemos libertad. Amén. Inclinen su rostro, por favor, para tener un tiempo de reflexión y también de oración. Hablamos en este mensaje acerca de el deseo de Dios. Dios no desea que nadie esté en una fortaleza. Dios envió a su Hijo Cristo para venir a esta tierra. Él vivió con las personas sin pecado. Enseñó, sanó, ayudó a varios. Y entonces lo llevaron a la cruz. Lo llevaron a un monte para crucificar
a Cristo Jesús. Lo colgaron en la cruz, lo crucificaron, Él murió y lo enterraron. Al tercer día, el Espíritu Santo lo levantó de los muertos. Y esta mañana Dios, Cristo Jesús, le ofrece salir y ser libre de sus fortalezas, de sus pecados. Antes de orar, ¿hay alguien aquí que diga, Marcel, yo nunca he llegado a conocer a Cristo como mi Salvador, pero entiendo en esta mañana que aunque nunca he pensado en adicciones, hoy veo que tengo una fortaleza espiritual. Si usted está aquí en esta mañana y nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador, ahí donde está, pídale, Señor, perdóname por mis pecados. Yo sé que yo soy un pecador. Yo creo en Cristo Jesús. Él murió por mí, fue enterrado, resucitó el tercer día. Señor, hoy yo creo en Cristo Jesús. Señor, no quiero alimentar mis fortalezas. Quiero vivir sin pecado. Quiero vivir edificando a otros. Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por tu santa palabra, que nos enseña, Señor, el peligro de las fortalezas, pero también lo que debemos evitar y remover. Ayúdanos, Señor, esta semana a vivir, Señor, en cautiverio, como dice la Escritura. Cada pensamiento, cada idea, cada filosofía, cada opinión, con la palabra de Dios como el filtro. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras que Rosso está subiendo, dentro de su boletín, como hemos mencionado, hay una tarjeta de conexión. Si usted nos visita esta mañana y quiere llenar esa tarjeta, atrás, después del servicio, queremos conocerlo un poco más en la mesa de las visitas. Y también, si hay alguna pregunta que le podemos ayudar, estamos aquí también para servirles. Gracias. Mientras que fui a recoger a mis padres para el culto, revisé Facebook y gracias a todos los que pusieron que estaban aquí. Segundo, vi una niña que nosotros hemos estado hablando, Riley, que es hija de unos misioneros y tío, o familia de unos misioneros nuestros, que tuvo un cambio de corazón, le dieron un trasplante. La han llevado de emergencia o la están llevando de emergencia al hospital. Así que, por favor, estén orando por ella, que todo ahí salga bien. No olviden que en, creo, 2 semanas es nuestro club de niños de verano. Hay que apuntarse para eso, por favor, padres que tienen niños de esa edad, háganlo. Y para el retiro en Lake Placid, todas esas cosas. Pero han hecho bien, han mantenido el enfoque toda la mañana. Ya terminó el culto y ahora todos pueden hacer lo que quieran hacer y vestirse como quieran vestirse. Que el Señor les bendiga, que la pasen bien.